En este bloque hablaremos de la superposición craneofacial y los parámetros de una cámara. A la hora de realizar un solapamiento cráneo-cara, lo que el forense está intentando hacer es replicar una fotografía del cráneo, pero con las mismas condiciones en las que se adquirió la fotografía de la cara. Si lo más intuitivo es pensar en la posición y la orientación de la cámara de foto, también hay que tener en cuenta el tipo de cámara de foto, en particular la lente que se está utilizando y la configuración de esa cámara a la hora de tomar la fotografía. En este bloque vamos a analizar todos los parámetros o los factores de una cámara y a ver el efecto que tienen sobre la apariencia del cráneo en una fotografía. Mencionar que el modelo de cámara que vamos a utilizar es el pinhole, que es o cámara estereoscópica. Este es el modelo de cámara más sencillo. No todas las cámaras cumplen exactamente con ese modelo, pero para las aplicaciones en superposición craneofacial, la precisión que nos da ese modelo es más que suficiente. Entonces es lo que vamos a utilizar. Para entender mejor las operaciones de cámara, he preparado esta gráfica donde tenemos en la parte derecha una escena 3D donde he puesto ahí una cara de un emperador romano que todos conoceráis y algún objeto más. En esta escena hay una cámara que es ese cubito naranja y en la parte izquierda de la imagen vemos la fotografía tomada por esa cámara. Los parámetros de la cámara son estos. Vamos a empezar por la posición de la cámara, que es lo más intuitivo. Obviamente, moviendo la cámara, la fotografía cambia de una manera intuitiva que todos conocemos. Si cambiamos a la orientación de la cámara, pues podemos pensar en esta orientación como en tres ángulos. Lo podemos asociar a los ejes X, Y y Z. Vamos a ver un ejemplo. Si voy rotando la cámara hacia arriba y la cámara empieza apuntando a la cara, pues lo que va a pasar es que la cara y toda la escena se va a desplazar, va a rotar ligeramente y a desplazarse hacia abajo, como estamos viendo. Seguimos. Luego tenemos la distancia focal. La distancia focal es un número que se suele expresar en milímetros, suele caer en un rango entre 18 y 200 milímetros y esto determina el ángulo de visión. Dicho de otra forma, es el zoom, o sea, determina cómo de grande aparece un objeto dentro de la fotografía. Vamos a ver un ejemplo. Esta sería la fotografía tomada con la distancia focal de 35 milímetros, que es una distancia común. Si vamos a 70 vemos que la imagen se amplía. Si llegamos a 100, pues se amplía aún más. Ahora empieza la parte menos sencilla de entender. Aquí tenemos la distancia cámara-sujeto. Esta es simplemente la distancia que hay entre la cámara y el sujeto. Lo interesante es su efecto. ¿Por qué? Si yo saco una foto cerca de un sujeto, lo que voy a ver es una imagen distorsionada, como la que vemos aquí. Os enseño qué pasaría si en lugar de acercarme tanto yo utilizara un objetivo que me permita ampliar más la imagen y tomara la fotografía desde más lejos. Eso es lo que pasaría. Aquí estamos viendo la cara del emperador sin distorsión y por contra si nos acercamos mucho notamos una distorsión de perspectiva. Eso es decir que, por ejemplo, la nariz aparece más grande y lo que en la cara está relativamente lejos, como las orejas, aparecen más pequeñas. Finalmente tenemos el punto principal. El punto principal es el punto a donde convergen las líneas paralelas en una fotografía, o sea, sería el punto de fuga. Este efecto se nota cuando la focal de la cámara es muy pequeña, es decir, que el ángulo de visión es muy grande. En este caso, si nos fijamos en la fotografía, vemos que la línea del suelo convergen hacia el centro y lo que está en los laterales, en este caso la cara del emperador,
está en el lateral y se ve como estirada, mientras que, por ejemplo, la esfera que está en el centro de la fotografía no se nota distorsionada. Esto de que las líneas convergen hacia el centro se cumple siempre mientras que la foto no haya sido recortada. Si nosotros recortamos esta foto en la mitad, pues ya vemos que como el centro no cae dentro de la fotografía, obviamente las líneas no convergen hacia el centro. Por lo tanto, si nos encontramos con una foto que ha sido recortada, para poder reproducir lo que está ocurriendo en la foto, pues necesitamos desplazar el punto principal. Os enseño el efecto. Esto sería la foto anterior pero recortada. Obviamente cuando uno ve una fotografía, si no se fija en este efecto no puede decir que ha sido recortada, pero para una vez sabida esta información, yo al ver que la línea converge fuera de la fotografía y además se nota la cara que está estirada horizontalmente, a pesar de que se encuentra en el lado derecho de la imagen, pues yo ya puedo intuir que esta fotografía se debe recordar. Entonces, la herramienta para reproducir ese tipo de fotografía es la del movimiento del punto principal. Ahora vamos a utilizar la interfaz de Skeleton ID para enseñar dos operaciones de cámaras avanzadas. En esta ventana estamos viendo un modelo 3D que podemos mover y rotar. Y ahora mismo estoy utilizando una focal de 200 milímetros y la distancia entre la cámara y el sujeto está aproximadamente en 1,8 metros. Hemos dicho que si cambiamos la focal de la lente utilizada, podemos hacer el sujeto más grande o más pequeño. Y otra manera de hacer de obtener el mismo cambio de tamaño es acercarnos o alejar la cámara del sujeto. Lo que pasa es que cambiando la focal simplemente veremos la imagen ampliada y acercándonos o alejándonos veremos un cambio de perspectiva. Es decir, que si nos acercamos mucho notaremos una distorsión de perspectiva. Vamos a verlo. Vamos a poner una focal adecuada para que el sujeto quepa en la pantalla y vamos a acercar mucho la cámara. Pues ya estamos viendo que la nariz se ha hecho mucho más grande de lo que era anteriormente. Ahora bien, a la hora de hacer una superposición, muchas veces pues ya hemos colocado el cráneo en el sitio adecuado y hemos puesto un tamaño también adecuado, y ahora queremos que la cara muestre más o menos distorsión de perspectiva, pero sin cambiar el tamaño del cráneo. O sea, si fuésemos solo a alejar la cámara, pues el cráneo no solo que perdería la distorsión de perspectiva, sino también sería más pequeño. Entonces, hemos hecho una operación combinada que llamamos cambio de perspectiva, que a la vez acerca la cámara, pero cambia la focal de forma que la cara mantenga su tamaño aparente. La voy a enseñar porque es más fácil de entender enseñándola que explicándola. Este es el efecto. O sea, veis que cada vez la cara muestra más distorsión de perspectiva, pero no se está ampliando. En la misma dirección, pues lo mismo. La cara mantiene su tamaño, pero cada vez la distorsión de perspectiva es menor. Y eso se hace pues cambiando a la vez la focal y la distancia a la cámara sujeto. La segunda operación que voy a explicar es el cambio de paralaje. Hemos dicho que en el caso de que una foto haya sido recortada, pues podemos ver una distorsión que se asocia a un movimiento del punto principal. Aquí tenemos el punto principal, lo podemos cambiar, pero veis que cuando toco el punto principal se produce un desplazamiento de la cara del sujeto. Y a la hora de hacer una superposición, si ya he colocado el cráneo encima de la fotografía y quiero modificar el punto principal, no quiero que el cráneo se desplace. Por lo tanto, hemos implementado la operación de cambio de paralaje que cambia el punto principal y al mismo tiempo mantiene el modelo 3D en el mismo sitio. Os lo voy a enseñar otra vez. Esto sería el resultado. Estamos viendo que la cara se va
se va alargando horizontalmente, que es el efecto de estar en la esquina de una fotografía recortada, pero al mismo tiempo no se está produciendo el desplazamiento. Ahora vamos a ver cómo hacer una superposición de forma manual. Para que esto sea más sencillo, en lugar de superponer un cráneo encima de una cara, he decidido utilizar pues un modelo 3D, que es lo que estáis viendo aquí en color, y sobreponerlo sobre una fotografía simulada, que es la que estáis viendo aquí en tonos de gris. Lo primero que me permite hacer Skeleton ID es mover simplemente el modelo 3D. Entonces voy a empezar con hacer esta operación. Ahora bien, para evaluar la superposición, ya sabemos que esta superposición es muy mala, pero vamos a ver las herramientas que nos da Skeleton ID para valorarla. Uno es cambiar la opacidad, que es decir, que hacer transparente el modelo 3D. Este es el efecto. Y la otra posibilidad es utilizar la herramienta de cortina, que nos permite mover una cortina, y la cortina solo va alternando entre el modelo 3D y la fotografía. Entonces ya podemos ver, por ejemplo, seguir la curva del mentón y darnos cuenta que ahora mismo no encajan para nada. Vamos a seguir con la superposición. Tenemos que hacer la cara más grande. Esto se puede hacer o bien cambiando la focal o acercándonos. Vamos a cambiar la focal, por ejemplo, a 50. Demasiado. Entonces vamos a alejarnos un poquito y a ver qué tal. Ahora también he estado rotando el modelo. Vamos a ver con la opacidad. Vale, ahora encaja mejor los labios, las cejas. La oreja no encaja mucho. A ver si haciéndolo más grande conseguimos algo mejor. Que a lo mejor no se me ha acercado demasiado. Vamos a ver, con una focal de 100. Bueno, ya va encajando más. Ya va encajando más. A ver con la cortina. Bueno, no está mal. No está mal. Tampoco es perfecta, pero puede ser un comienzo. Esto sería un ejemplo del proceso básico. Si queremos ajustar algún elemento de manera más fina, aquí tenemos unos botones para rotar. Por ejemplo, vamos a rotar en el eje X, que hará que el sujeto mire más hacia arriba. ¿Vale? De esta forma podemos hacerlo poco a poco. Y también tenemos aquí una barra de la sensibilidad a los controles, que nos permite hacer los movimientos más finos o más gruesos. Esto sería el proceso básico. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer otra superposición. En este caso ya he empezado el trabajo y ya he reproducido más o menos la pose de la cara, y también el tamaño del modelo 3D es parecido al tamaño de la cara en la fotografía. Si lo superpongo, vamos a ver con la herramienta de Wipe, pues una de las cosas que saltan a la vista es que el tamaño de la nariz en el modelo 3D es más pequeño que en la fotografía. Esto porque la fotografía pues tiene una distorsión de perspectiva bastante fuerte. Por contra, ahora mismo estamos utilizando una distancia focal muy grande y una distancia cámara sujeto muy grande, por lo tanto no notaremos distorsión de perspectiva. Como ya hemos colocado la cara 3D encima de la fotografía, vamos a utilizar la herramienta de cambio de perspectiva. De esta manera, ahora nos estamos acercando poco a poco. Vamos a subir la sensibilidad para que no tardemos tanto. Ahora bien.
Si por contra hubiésemos cambiado la distancia cámara sujeto, hubiese cambiado el tamaño de la cara, que no es lo que queríamos. Nosotros queríamos cambiar la distorsión de perspectiva sin tocar ningún otro elemento. Entonces, en este caso, cambiar la distorsión de perspectiva es la clave para poder encajar. Bueno, todavía le falta trabajo, pero ya nos estamos acercando. Vamos a ver un último ejemplo. En este tercer ejemplo, pues notamos que la cara tiene una distorsión de perspectiva que más bien nos esperaríamos cuando la cara está en la esquina izquierda de la fotografía, mientras en este caso está en la esquina derecha. De hecho, si movemos nuestro modelo, pues ya estamos viendo un efecto parecido. Entonces, si recordáis lo que habíamos dicho cuando hemos hablado del movimiento del punto principal, pues la línea convergentes, en este caso, convergerían al centro de la imagen, pero en la cara de la fotografía parece que convergen fuera del centro de la imagen. Por lo tanto, esta es una señal que la foto ha sido recortada, entonces esta cara que vemos en la esquina derecha realmente está a la izquierda de la fotografía original. Por lo tanto, para reproducirlo, vamos a utilizar la herramienta del cambio de paralaje. Vamos a poner la cara encima de la cara de la fotografía y a través de esta herramienta vamos a ver cómo poco a poco podemos simular la misma distorsión. Vamos a cambiar la opacidad para que sea más aparente. Bueno, esto le falta mucho trabajo, pero bueno, nos estamos acercando. Efectivamente. Pues si no utilizamos el cambio de paralaje, no va a encajar nunca.